cubierta por quien vamos a estar hablando ahora. Jorge Luque, el arquero de Ituzaingó. ¿Cómo estás, Jorge? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien, Brian? Todo bien por suerte. Bueno, ¿cómo estás ahora después de una semana del ascenso de Ituzaingó? Que por cierto, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. No, contento, sinceramente van pasando los días y uno por ahí va cayendo en todo lo que pasó, en toda la locura, en todo el cariño que va recibiendo, uno se percata de lo que logró. Pero no, tranquilo, disfrutando ahora que se puede un poquito de relajar la mente. No sé si llegaste a escuchar un poco la entrevista con De Chico, con el técnico, pero también en los audios te elogiaban mucho, sos muy querido en el plantel. ¿Cómo te llega todo ese cariño? No, es lindo. La verdad que sinceramente somos un grupo humano muy lindo, que se armó desde comienzo de año y donde cada uno desde su lugar aportó su granito y bueno, después se terminó coronando de la mejor manera. Pero sí, la verdad que somos un grupo muy lindo y donde hay personas que son sanas. Entonces, en eso uno va haciendo relaciones y demás y se construyeron lindos vínculos, por suerte. ¿Cómo se vivieron estas semanas de alta competencia? Me imagino después del partido perdido con Camioneros fue preparación a full. No, sí, obvio. Después del partido con Camioneros, obviamente que dolió mucho. Habrán sido 2 días de dolor y mucho dolor, por ahí preguntándose y tratando de darle la vuelta a la situación. Pero después no, Mati nos dejó en claro que eran 2 partidos más, que era primera la serie con Español, que era lo más importante, eh, para reforzarnos y demostrar para qué estábamos. Uno por ahí, la gente cuando perdés la final y demás, piensa que vas a, por ahí que vas a bajar los brazos y demás. Este grupo demostró que no fue así. Nos hicimos una muy buena serie con Español, quizás sufriendo por demás. Y después lo mismo con Barracas. Fueron semanas de mucho trabajo, eso sí, pero siempre focalizados en el objetivo. Me quedo bueno, con primero la semifinal, el pasito anterior antes de llegar a la final. ¿Cómo se vivió el partido de vuelta contra Deportivo Español? Bueno, habían ganado la ida y después parecía que estaba todo bajo control, pero en un momento se complicó. No, sí. La vuelta con Español, la verdad que íbamos 2-0 arriba, segundo tiempo, uno por ahí ya pensaba que estaba cerrado el partido. Sinceramente nos hacen 2 goles muy feos de rebote, de carambola, y bueno, ahí a uno se le empiezan a pasar un montón de cosas por la cabeza. Pero bueno, por suerte nos mantuvimos en partido, lo trabajamos y logramos pasar, pero como siempre se dice y se dijo mucho en el festejo, si no se sufre no vale. ¿Qué tal, Jorge? Te habla Lucho Schiffer. Bueno, felicitaciones solamente por el ascenso. Y qué privilegio es poder charlar con el arquero de Ituzaingó, que fue uno de los héroes de la definición. Y en ese sentido te quería comentar acerca de la tanda de penales. ¿Cómo vive un arquero un momento así? Y en lo particular vos que tuviste que vivir la definición por un ascenso a la B Metropolitana con todo lo que eso significa para el club. Hola Lucho, ¿cómo estás? La verdad que en el momento no hay mucho tiempo para pensar. Tratamos de con el Oso, Julián y el Chino, que es el grupo de arqueros, Mm. tratar de definir quiénes pateaban de ellos, ver qué datos teníamos y en base a eso después jugárnosla en los penales, pero obviamente que con muchos nervios, con mucha ansiedad y con ganas de cerrarlo todo. Pero bueno, nos dio calma, yo creo que el primer penal que atajé, entonces después los chicos ya fueron muy decididos a patear y bueno, terminó dándonos la ventaja de eso. Recién mientras te escuchaba responderle a Brian, caí en esto, ¿no? También el hecho de que muchas veces equipos que pierden finales por el ascenso directo se terminan cayendo y por ahí ni compiten en el reducido, ya en la primera fase quedan afuera.
y de Ituzaingó se vio la cara opuesta. Ya en el primer partido en el Estadio Nueva España consiguieron esa victoria como visitante. Recién hablaste un poco del trabajo del DT. Y Tano nos hacía acordar un poco la parte psicológica de Chico, por su profesión y eso. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Qué fue lo que les dijo puntualmente para poder seguir con este hambre de gloria, ¿no? Que muchas veces se pierde, perdés una final y ya está. No, sí, obvio. Mati nos encaró post final y obviamente que tuvimos tiempo para preparar el partido, tuvimos un mes sin jugar, pero nos dijo que era el último partido, que era el último partido que podía ser de nuestra temporada, que no había vuelta atrás, porque después de la final con Camioneros uno decía, bueno, podés entrar al reducido y demás, si quedabas afuera en semifinales ya no tenías posibilidades, y sabiendo eso, que detrás de quedarte afuera y demás hay un año entero de laburo que puede quedar sin recompensa. Entonces lo vivimos de ese lado y yo creo que fue el partido más difícil en cuanto a lo mental para la vuelta después de la final. Hola, muy buenas tardes, Jorge. Te habla Nazareno Echegaray. Es un gran gusto, como siempre, que podamos hablar, y también felicitaciones, claro, por el ascenso. Quería preguntarte algo sobre una estadística, cómo te hace sentir, porque en este año lograste consolidarte en el Arco del Verde y mantuviste la Valle Invicta en 15 encuentros. En base a eso quería consultarte qué significa para vos el haber podido consolidarte en el puesto y tener esta tan buena estadística a favor. Sinceramente es hermoso. A mí me tocó debutar el año pasado quizás, jugar poca cantidad de minutos, y este año tener la 1 en la espalda y que los resultados y las estadísticas se acompañen es muy lindo. Yo creo que es un trabajo que se hizo en conjunto, con la defensa, con el seguimiento que hacemos quizá. Entonces todos aportaron su granito de arena y fue importante porque hemos cerrado partidos con diferencia de un gol al último minuto, que por ahí nos ayudaron a llegar a la final. Pero en lo personal contento, es algo que me había propuesto desde el comienzo de año, tratar de tener un año positivo y ¿qué más puedo pedir? Me quedo con eso que habías mencionado, de que esto también es obra del trabajo de todos, completamente de acuerdo. Y también quería consultarte en ese sentido, ¿cómo viste qué química viste en el equipo? ¿Qué tan positivo viste si hiciste la definición, ¿no? El hecho de que se lleven bien entre todos ustedes. No, creo que fue lo principal, fue la base de todo, la buena madera, por decirlo así. Después se fue puliendo y demás, corrigiendo cosas internas y lo que pasa en los vestuarios, pero no, fue un grupo hermoso, que es lo que dijimos a comienzo de año, que pocas veces vamos a tener la posibilidad de jugar todos juntos y que lo disfrutamos y que lo vivamos de esa manera, con los referentes como el Pari, el Churro, el Puma, aportando a todos desde su granito de arena y tratando de guiarnos en esto de que es el fútbol y el ascenso, y después con los chicos y con nosotros tratando de tirar para adelante siempre. Creo que fue la base más importante, generar un lindo grupo y después los resultados están a la vista, es lo más importante. Jorge, lo tenemos a Fernando el Tano Galuso también vía telefónica, así que Tano, si querés preguntarle algo a Jorge. Sí, primeramente, por la entrevista de Potrero, felicitarte por supuesto por esta consagración, y bueno, preguntarte, pensando en el futuro de Ituzaingó en la primera B metropolitana, ¿qué pensás para vos, para tu carrera, para lo que se viene? Hola Tano, ¿cómo estás? Sinceramente todavía no hablamos nada, obviamente que sería lindo poder jugar en la B Metro con Ituzaingó, pero nada, eso trataremos de sentarnos esta semana, la que viene, a hablar con los dirigentes y demás, pero Ituzaingó el año que viene tiene que tratar de ser un equipo serio, de competir, de hacerse fuerte en casa,
que es algo lo que hicimos este año y tratar de mantener la regularidad. Que tu apellido esté escrito en la historia de tus... ¿Qué pensás? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que tu apellido esté escrito en la historia de Ituzaingó, ¿qué te genera eso? No, es hermoso. El otro día hablaba con Nacho Chart, que es de la prensa, que está escribiendo un libro, y me dijo que entré justito para quedar en la historia. No, la verdad que es algo hermoso. La verdad que lograr mi primer título profesional en el primer año que estoy defendiendo quizá el arco como titular me parece una locura hermosa. Y después te das cuenta que hiciste historia con el cariño que te da la gente constantemente. Eso es lo que a lo que uno lo llena constantemente y le da ganas de seguir adelante. Jorge, te llevo para el lado personal. Decías que este fue tu primer año capaz como titular. ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol? ¿Por dónde pasaste? Bueno, yo arranqué jugando al fútbol en Corrientes, en Central Goya. Hice infantiles ahí. A los 13 conseguí una prueba en Huracán. Y desde ahí hice todas las inferiores hasta primera, donde quedé libre en el 2023. Y bueno, y ahí me llama Ariel El Pini Fernández para venir a Ituzaingó. No tenía otra propuesta, sinceramente. La verdad que ellos apostaron por mí y yo también por el club. Me tocó venir de tercer arquero, jugar en reserva, pelearla, todo lo que conlleva ser el tercer arquero. Y bueno, después cambió el cuerpo técnico y demás y apostaron en mí y bueno, la verdad que más que contento. Y sí se dio bien, ¿no? Pero bueno, ¿con qué te quedas de tu paso por Huracán? Una gran cantera. Muchas cosas. La verdad que yo a Huracán lo quiero mucho. Fue el club que me ayudó a pegar ese salto del interior a Buenos Aires. Yo creo que lo que te enseña en Huracán que no todo es color de rosas. Te demuestra eso. Y por ahí fue un choque mío con la realidad, pero de Huracán me llevé a mucha gente buena, pero es un gran club y nada, lo cotidiano, te demuestran los valores, creo que eso es algo importante, y después las formas, el trato hacia utileros, técnicos, todos, creo que eso es lo más importante, que te deja la formación en inferiores. No sé si podemos profundizar un poquito más, si no te molesta y nos querés contar un poco. ¿Cómo fue para vos venirte de tan joven, siendo prácticamente un pibe desde el interior acá a Capital Federal? No, difícil. Imagínate un Jorgito de 13 años viniendo de Corrientes, un poco asustado, con muchos cambios. Yo había hecho el primer año en el secundario allá, y yo sinceramente vine a una prueba en abril, que era una prueba medio rara. Vine a esa prueba en abril y ahí me dijeron, che, mira, tenés que quedarte. Y me tuve que quedar, no me volví para Corrientes. Después mi mamá me mandó la ropa y demás. Wow. Pero no tuve tiempo de despedirme, nada. Entonces fue muy difícil procesarlo. Pero siempre con la idea de querer ser esto, de querer vivir del fútbol, de querer tratar de progresar. Después, bueno, se va modificando el sueño a lo largo que van pasando los años, pero no, obviamente que se costó hoy mucho y por eso cuando te tocan las cosas así buenas uno lo disfruta el triple. ¿Y ahora tu situación cómo es? ¿Podés vivir del fútbol? ¿Haces otra cosa además de atajar? Yo, gracias a Dios, puedo vivir del fútbol, no alquilo, así que eso es algo que me lo permite el deporte hoy por hoy. Poder vivir del fútbol y dedicarle el 100% a esto. Estoy estudiando inglés también, pero nada, muy de lejos, llevándolo de a poquito. De a poquito, paso a paso. Me imagino qué importante que fue tu familia, el aguante en todos estos años, ¿no? No, sí,
sí, sí. El otro día en la cancha se vio el claro ejemplo de que yo soy muy familiar, y tenerlos a ellos que vinieron de Corrientes para ver exclusivamente el partido, que hicieron un Claro. sacrificio enorme, fue Ujú. fue hermoso. Pero sí, 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 son el pilar más grande de toda mi vida. Estuvieron siempre. Cuando la cosa se complicó me dijeron, che, mirá, te bancamos, luchá por eso, y cuando las cosas salen bien, obviamente que siempre están ahí al lado. El apoyo familiar siempre es algo muy importante y que seguro va a seguir estando en esta nueva travesía por la primera de Metropolitana, y es ahí donde me quiero dirigir, ya que, bueno, como sabemos, la próxima temporada va a estar Camioneros, va a estar un histórico como Arsenal de Sarandí, puede, varios equipos, incluso Acasuz o Docsud, y quería preguntarte si vos ya tenés algún equipo o algunos que con los que te gustaría enfrentarte o todavía no. No, todavía no, falta mucho. Analizamos mucho, mucho, mucho todo el año, así que ahora no sé si es momento para analizar. Sí que hay grandes rivales. Es una primera vez muy competitiva, donde hay clubes grandes. Pero no, ahora me toca por ahí relajar un poquito. Pero sí, sí es una categoría muy, muy importante del fútbol argentino, y donde hay mucha competitividad, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, y donde claramente tenemos que hacernos fuertes. Bueno, quedándonos todavía en la primera C y repasando todo lo que fue este año, ¿cuáles fueron los equipos que a vos en lo personal te sorprendieron y que quizás lo complicaron más a Ituzaingó? No, bueno, yo creo que el rival que más nos costó y no le ganamos, y fue Central Córdoba. Mm, No, a nosotros nos tocó agarrarlo en post Copa Argentina, mm, con una confianza muy alta a ellos, y perder 2-0 de local. Me pareció un rival con muchas individualidades muy altas, y muy y muy buenas. Después yo creo que Camioneros también. Camioneros fue un rival muy bueno, también con mucha dinámica arriba, mucha idea de juego. Sportivo Barracas también nos costó, mucho funcionamiento en Sportivo Barracas, muy clara la idea de moverse y demás, de generarle movilidad y espacios al rival, tratar de hacer escalonamiento. Y después rivales hay muchos difíciles. Berazategui allá es muy difícil, Español en su cancha también se hace muy fuerte. Es una primera C muy competitiva y muy dura. Por eso poder haberlo cerrado así, y tratando logrando el ascenso es realmente algo muy lindo. Bueno, y por último, esta pregunta ya te la hice, pero para que quede formato audiovisual, podríamos decir, si tuvieras que definir a Ituzaingó con una sola palabra, ¿con cuál la definirías? Uf. A Ituzaingó equipo. Ituzaingó equipo, Ituzaingó institución, ¿cómo prefieres? Yo me quedaría con la palabra familia. mm, Es una familia, te lo demuestran desde el primer día que vos pisás el club. Te lo dicen, Ituzaingó es familia, y te das cuenta que es una familia cuando ves al presidente todos los días a la mañana, ya sea cortando el pasto, estando ahí presente, y después con los chicos también se formó una familia hermosa, eh, que nos ayudó, y claramente fue el pilar más importante para lograr el ascenso. Bueno, muchas gracias Jorge, siempre es lindo tener la palabra de los protagonistas y bueno, como decíamos en la nota, creo que tu apellido entró en la grande historia de Ituzaingó y bueno, ahora la mejor de las suertes si es que seguís el año que viene en la primera vez y bueno, sería un gusto seguir cruzándonos en las canchas. Muchas gracias a ustedes por el momento, por el espacio, y nada, ojalá Dios quiera que sí, hay que esperar, veremos. Se va a dar. Bueno, ahí pasaba la palabra de Jorge Luque en los micrófonos de Potrero. La verdad que qué lindo, ¿no? Qué lindo y una historia superadora. sí, La verdad que estuvo muy buena la charla y un chico que salió de abajo. sí, se nota un pibe del interior que, imagínate, con 13 años tener que venir acá al Gran Buenos Aires, a Capital Federal,
solo y de un día para el otro, sin saberlo casi, ¿no? Sí. Dijo, vine a una prueba, finalmente quedé. No, y me tuve- a una prueba media trucha, como dijo media él. rara, dijo, Sí. y me tuve que quedar, así que súper meritorio y las vueltas de la vida, ¿no? Que elijo, que ese sueño que uno tiene de convertirse en futbolista profesional, por ahí se va modificando, pero finalmente termina como tercer arquero de Ituzaingó, cambia el cuerpo técnico, es el arquero titular y nada más ni nada menos que el arquero titular de este histórico ascenso, atajando un penal en la definición en la final. Sabemos también todo lo que eso significa, así que muy linda la historia y una linda nota por ahí para cerrar la cobertura de lo que fue esta linda final de reducido entre Ituzaingó y el Arrabalero, que bueno, quedó ahí también a un pasito del ascenso.